hermanos, el día de hoy, 17 de octubre del 2019, es jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, la de San Ignacio de Antioquía. Oigan, estamos hablando de uno de los padres de la iglesia, de hecho es padre apostólico, es decir, es discípulo de los apóstoles porque se supone que fue Pedro, según dice la tradición, el que le colocó en la sede de Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano a finales del siglo I. Y bueno, no sabemos cuándo nace, algunos hablan de que alrededor del año 35, ahí en Siria hay una tradición bien bonita que cuenta, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo toma a un niño y lo pone en medio y dice, si no se hacen como este niño, pues algunos dicen, según la tradición, que aquel niño era Ignacio. Ignius es el incandescente, el fuego, porque era un hombre fogoso. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Algunos, insisto, ya les digo, dicen que fue colocado en Antioquía como obispo cuando Pedro salió camino hacia Roma. Otros hablan de que fue ordenado, de hecho, por Pedro y por Pablo. Son cuestiones de la tradición. Él mismo nos cuenta, porque hay 7 cartas que él escribe caminando, yendo preso bajo el imperio de Trajano. Va camino a Roma, donde va a ser martirizado, comido por las fieras, por los leones. Y entonces en lo que va de camino escribe cartas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, de Troa. Es decir, es una cosa preciosa aquello. Y esas cartas son importantísimas porque nos van reflejando el pensamiento de la iglesia del primer siglo, que es lo que seguimos hasta el día de hoy. ¿Cuándo fue martirizado? Bueno, algunos hablan, la mayoría, el consenso anda alrededor del año 107, más o menos de nuestra era. Importantísimo por lo que habla la figura del obispo, la figura, fíjense, de la Virgen, María Virgen, la figura de la Eucaristía, la Santa Eucaristía, y el concepto que se tiene de la Eucaristía, el concepto de la catolicidad. Por eso es que a los protestantes no les gustan mucho las cartas de San Ignacio de Antioquía, porque es que están reflejando lo que realmente es la iglesia, y por eso hay que leerlas. Sus restos fueron trasladados a Antioquía. En Antioquía se les celebraba siempre el 17 de octubre, y lo que sí tenemos claro es que San Juan Crisóstomo en algún momento hizo alguna especie de panegírico en honor a San Ignacio. Evidentemente San Juan Crisóstomo es de 4 siglos más tarde, pero es importante porque hay una continuidad. Fíjense, hay otro detalle que muy pocas veces se habla de ello. Ignacio cita las cartas de Pablo, cita los evangelios. No lo cita como nosotros, ¿verdad? Diría Juan capítulo 3, versículo 23. No, eso no lo hace. Pero las frases que él tiene en sus cartas son frases del Evangelio. O sea, que quiere decir que ya eran conocidos estos textos. Es una de las tantas críticas que se hace al contra de la iglesia. No, pues sí, son documentos de la iglesia. Eran las comunidades de la iglesia en las que se iba desarrollando esto, y por eso la importancia de ellas. Tenemos que pedirle al Señor la fuerza, el ignius, o sea, el fuego de San Ignacio para mantenernos. Él se llamaba a sí mismo, fíjense, se llamaba a sí mismo Teóforo, es decir, el que porta a Dios, el que lleva a Dios, o Cristóforo, el que lleva a Cristo. Lindo eso, ¿no? Y bueno, ya les digo, su martirio está completamente atestiguado desde ya de los primeros siglos, y sus cartas, que fueron siendo descubiertas poco a poco alrededor del siglo XVI, siglo XVII, y por eso les digo que es una época compleja, porque los protestantes no las van a aceptar. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a los Romanos, capítulo 3 en este caso. Hermanos, la actividad salvadora de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora, perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es justo, que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Importante este texto, ¿no? O sea, son varios elementos.
la actividad salvadora de Dios. Es Dios el que busca, lo que quiere es salvarnos. Recuerden que estas palabras van dirigidas al orgullo de los judíos que creían que solo por el hecho de ser el pueblo elegido ya se iban a salvar. No, la presencia de Cristo en la historia es para precisamente salvarnos. Su misión es esa. Somos justificados por la gracia de la muerte y resurrección de Cristo. Esta es la clave. Solo que nunca aparece, ya les digo, ese adverbio de cantidad, solo la fe salva. No, estamos clarísimos que la fe salva. Eso no hay que discutirlo en ningún momento. Eso sería leer mal. Ahora, cuidadito, que aquí Pablo está hablando de las obras, pero entendidas en la mentalidad del mundo hebreo. Las obras que los fariseos subrayaban. Claro, Cristo está por encima de todo esto. Nuestra fe en Él nos lleva a actuar de tal manera que seamos legítimamente dignos hijos suyos. El Evangelio está tomado siempre del capítulo 11 de Lucas. Fíjense qué cosa. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar le han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Esta es una cosa que él desde siempre se ha hecho así, ¿no? Enredarlo a uno, a mí que me toca dar declaraciones muchas veces a los medios de comunicación, hagan de cuenta, buscan enredarlo a uno, a veces los periodistas. No, es su profesión, no hay que entenderlo. Pero eso es así, buscan a ver cómo cae uno, buscan a ver cómo se enreda en sus propias palabras para de ahí desvirtuar lo que se ha dicho. Pero vamos al tema, o sea, fíjense. Terminan esos improperios. Tenemos 2 días, 3 días con de estar escuchando que el Señor Jesús les cae a palos a los fariseos y a los escribas. ¿Dónde está el problema? Fíjense, que a esta generación se le pedirán cuentas. Sí, claro, porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Por eso la necesidad de esto. Y luego, es esa actitud, no han entrado ni dejan entrar, le dice el Señor Jesús a los escribas, a los maestros de la ley. Yo creo que ahí tenemos que revisarnos todos, ¿no? O sea, porque hay una cierta actitud, llamémosle así, de creernos superiores, de creernos mejores. Y entonces nuestro conocimiento debe servir para enaltecernos frente a los demás, para ser reconocido, valorado frente a los demás. No, nada de esto. O sea, ese es el camino que tenemos que cambiar todos. Hay que aprenderle a San Ignacio de Antioquía. Hay que aprenderle. Quiero el día de hoy invitarles a hacer una oración muy linda del padre Ignacio Iglesias, el sacerdote jesuita, que a mí me gustó por el tema del trigo. Es que recuerden que Ignacio hablaba de eso, que yo soy trigo de Dios, que será molido por las fauces de los leones para producir un pan de Dios. Pero este texto me encanta. Porque tú lo has querido, estoy aquí, Señor, en tu nombre. No he venido yo, me has absorbido en la espiral del amor que eres con todos. Nadie puede arrimarse a ti sin que entero lo abraces, lo hagas tuyo, sin robarle nada, dándole todo. Del suelo a la cabeza soy regalo tuyo, espíritu que vuela y cuerpo que lo apresa. No puedes ya salirte de este mundo, me inundaste, y empapado de ti te voy sembrando, y al tiempo que me siembro, como grano de trigo en mis hermanos, no quiero quedar solo. Tu rostro buscaré, Señor, hasta decirte, Padre. Pero solo te encuentro cuando a todo lo que emana de ti le digo, hermano. Qué belleza, ¿no? Hay una frase ahí que suena un poquito a platónica, ¿no? Pero no es eso, es el sentido de la vida espiritual que nos lleva a todos a ponernos en las manos del Señor, como Ignacio de Antioquía y como tantos otros que lo han hecho a lo largo de los siglos. Que Dios les bendiga.